El punto 30 es un ejercicio bastante completo. Dice que a temperaturas elevadas se produce esta reacción. Fíjense que tenemos nitrógeno gaseoso, carbonato de sodio, carbono y se produce cianuro de sodio y monóxido de carbono. Se hacen reaccionar 68,24 gramos de un mineral que contiene el 85% del carbonato de sodio. O sea que acá nos está hablando de pureza. El mineral no es totalmente puro, o sea que el 85% solamente corresponde a la sal carbonato de sodio. Esa cantidad que haya de carbonato de sodio va a reaccionar con exceso de nitrógeno y 40 gramos de carbono. Y se van a formar, o sea, del producto cianuro de sodio, 40,21 gramos. Y nos pide calcular el rendimiento de la reacción. Y después, en la otra pregunta, el monóxido de carbono se recibe en un recipiente de 50 litros y a 0 grados centígrados. ¿Cuál será la presión? O sea que está también tocando el tema de gases ideales. Bueno, ¿cómo hacemos este ejercicio? En este ejercicio, primer paso, analizamos la ecuación química, controlamos que esté bien balanceada. Entonces teníamos exceso de nitrógeno del mineral 68,24 gramos y 40 gramos de carbono. Si el 100% es 68,24 gramos, el 85%, que acá sería la pureza, hablar de pureza, ¿cuánto sería? 58,004 gramos. Esa es la cantidad realmente que se va a utilizar en la reacción del carbonato de sodio. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros no sabemos qué cantidad reacciona estequiométricamente del carbonato de sodio con carbono. Tenemos que averiguarlo. Y tenemos que ver de estos dos reactivos si todo reacciona o si hay alguno que esté limitando la reacción y otro en exceso. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el peso molar del carbonato de sodio. Vamos a la tabla a buscar la masa molar del carbono. Obviamente que la vamos a tener que multiplicar por 4 moles. 12 por 4 sería acá. Y hacemos las relaciones estequiométricas de los reactivos. Si 106 gramos de carbonato de sodio, que sería un mol, reaccionan con 48 gramos de carbono, que corresponde a los 4 moles de la ecuación balanceada, los 58 gramos del carbonato de sodio, ¿cuánto carbono necesitarían? Y nos da 26,26. Y después hacemos la misma relación al revés, desde el carbono al carbonato de sodio. Si 48 gramos de carbono reaccionan con 106 gramos de carbonato de sodio, con 40 gramos que uno tiene en el inicio de la reacción de carbono, ¿cuánto se necesita del carbonato de sodio? Entonces yo siempre acostumbro a trabajar de esta manera, el reactivo limitante y en exceso. De cada una de estas sustancias que son los reactivos tenemos lo que nos da en el inicio el ejercicio. Hay que tener cuidado que acá se tuvo en cuenta la pureza del mineral, con 40 gramos de carbono. ¿Cuánto necesitamos? 88,33 gramos del carbonato de sodio y 26 del carbono. Entonces, del carbonato de sodio necesito más de lo que tengo. O sea, tengo menos de lo que necesito. Me está limitando la reacción. Y del carbono tengo más de lo que necesito para reaccionar con esta cantidad. Entonces, el carbono está en exceso y el carbonato de sodio me limita la reacción. Por lo tanto, del carbonato de sodio me va a reaccionar realmente lo que teníamos en un principio. Pero del carbono me va a sobrar, porque de los 40 gramos que había en un inicio, solamente van a reaccionar 26,26 gramos. El ejercicio pedía calcular el rendimiento de la reacción. Por lo tanto, nos vamos a la ecuación balanceada, acá arriba, y tenemos que en la ecuación balanceada se forman 2 moles de cianuro de sodio. Vamos a tener que calcular el peso molar del cianuro de sodio.
y multiplicarlo por 2 porque hay 2 moles en la reacción. Entonces nos vamos a la ecuación balanceada y tenemos, con 106 gramos de carbonato de sodio se producen del cianuro 98 gramos, porque son 2 moles, ya que un mol pesa 49 gramos. Con 58 gramos, que es lo que realmente reaccionó, ¿cuánto cianuro se produciría? 53,626 gramos. Estos gramos que se producirían es si la reacción es completa con un 100% de rendimiento. Pero como el ejercicio nos decía que de este se obtenían 40,21 gramos, el rendimiento fue del 74,98%, o sea que tenemos un 75% aproximadamente el rendimiento de la reacción. Y después el ejercicio nos preguntaba, a ver qué preguntaba, si el monóxido de carbono, decía, se recibe en un recipiente de 50 litros, o sea que nos da de dato el volumen, a una temperatura de 0 grados Celsius, ¿cuál será la presión de este gas? Entonces, vamos a aplicar la ecuación general de gases ideales P por B en RT. Tenemos el volumen que es 50 litros. Tenemos la temperatura que son 273,15 Kelvin, que es lo mismo que 0 grados centígrados. La constante universal también la tenemos. Tenemos que averiguar qué presión ejerce ese gas en el recipiente, pero nos faltan los moles obtenidos del gas. Entonces, nos vamos a la ecuación balanceada. Si con 106 gramos de carbonato de sodio se producen 3 moles del monóxido de carbono, con 58 gramos, que es lo que realmente reaccionó, ¿cuántos moles se producirían? Pero estos moles se producen con un 100% de rendimiento. En un 75%, ¿cuánto se produce? Y ahora sí, nos metemos en la ecuación de gases ideales. Vamos a calcular la presión. Por lo tanto, el volumen pasa dividiendo. Reemplazamos todos los valores como corresponden. Simplificamos las unidades y obtenemos que la presión que ejerce el monóxido de carbono es de 0,55 atmósferas.